6 nos dice, sean E y F dos sucesos tales que la probabilidad es 0,2 y la unión entre ambos es un medio. En el A nos pide encontrar la probabilidad de F dado que son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes en un diagrama de Venn se ve así, es decir que la probabilidad de E y la de F no intersecan, no existe intersección. O sea, que ocurra E automáticamente nos está diciendo que no ocurrió F. Por lo tanto, si nosotros agarramos este dato y lo desarrollamos, la probabilidad de E unión F es igual a la probabilidad de E, que es 0,2, más la probabilidad de F, menos la intersección que no existe, entonces es nula. Y esto es igual a 0,5. Entonces si despejamos probabilidad de F, nos queda 0,3. Entonces si los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de F es 0,3. ¿Qué pasa si son independientes? Si son independientes, la probabilidad de E unión F es igual a la probabilidad de E más la probabilidad de F, y no sabemos si existe o no la intersección, entonces la ponemos y calculamos a ver si existe o no. Este dato acá lo tenemos, este no lo tenemos y este no lo tenemos, así que por ahora no podemos resolverlo. Pero tenemos el dato de que son independientes, así que vamos a utilizarlo. Recuerden que independencia significa, vamos con condicionales, la probabilidad de que sucedió F, de que suceda E dado que sucedió F es igual a la intersección entre ambos dividido la probabilidad de F, siempre del que ya ocurrió. Y por el contrario, la probabilidad de que ocurrió E, que ocurra F, es igual a de nuevo la intersección entre ambos por dividido la probabilidad de E. Fíjense que probabilidad de F y E se puede escribir de dos formas, es lo mismo. Por lo tanto, si nosotros despejamos probabilidad de E y F en ambos, nos queda que es igual a la probabilidad de que dado que sucedió F ocurra E por la probabilidad de F, y también que es igual a la probabilidad de que dado que ocurrió E, que ocurra F por la probabilidad de que ocurra E. Como existe independencia, que ocurra F no implica, no afecta que ocurra E, entonces esto es lo mismo que la probabilidad de que ocurra E. Y como son independientes, la probabilidad de que haya ocurrido E no afecta a la probabilidad de que haya ocurrido F, entonces la probabilidad de que ocurra F, dado que ocurrió E, es igual a la probabilidad de que ocurra F. Fíjense que como la multiplicación es conmutativa, son totalmente equivalentes. Si efectuamos este reemplazo acá, nos queda la probabilidad de la unión entre ambos, que es 0,5, igual a la probabilidad de E, que es 0,2, más la de F, que la desconocemos, menos la probabilidad de F por la probabilidad de E, que es 0,2. Fíjense que ahora tenemos una ecuación y una incógnita, entonces se puede resolver. Simplificamos esto, nos queda 0,5 menos 0,2, 0,3 es igual a probabilidad de F de factor común, 1 menos probabilidad de E, que es 0,2, por lo tanto la probabilidad de F es igual a 0,3 dividido 0,8, lo cual es igual a 0,375. Por lo tanto, esta es la probabilidad de F si existe independencia. Fíjense que difiere de la probabilidad de F si son mutuamente excluyentes. Y fíjense una cosa, que sean mutuamente excluyentes implica de alguna forma dependencia, porque que suceda esto automáticamente nos está diciendo que esto no va a suceder, ya que no existe intersección entre ambos eventos, entonces no pueden suceder al mismo tiempo.